¿Ya desayunaron? ¿Sí desayunaron? ¿Durmieron bien? Levanten la mano, ¿quién durmió bien el día de hoy? ¿Entre 7 y 9 horas? Creo que yo también. Bueno, dormir bien puede ser 6 horas, 6 horas y media. ¿Desayunaron café? Cafecito, con pan. Cafeína con glucosa. Bien. Bueno, es que eso es muy clásico y muy típico de nosotros. Antes de comenzar con el taller, quisiera pues hacer una breve presentación de qué hago yo aquí. ¿Quién es esa persona que está ahí arriba hablando? Bueno, yo soy Javier Alfaro, soy egresado de la licenciatura, maestría y doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo también colaboración en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Traumatismo Cráneoencefálico. Hice una maestría precisamente ahí y un doctorado en temas de trastornos alimentarios. Siempre hay algo debajo de todas las cosas que he estudiado. La ansiedad y el estrés son pan de cada día. Prácticamente todo lo que nosotros podemos llegar a considerar como un trastorno o un problema emocional, lo que esconde son dos cosas: problema de toma de decisiones o alguna cuestión emocional que tenga que ver con ansiedad y con estrés. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy y pues bueno, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Si pueden bajar un poco la pantalla de aquí, por favor, para que ahí tienen un QR donde pueden conocer un poco más acerca de mí. Bueno, en una emergencia psicológica, cada minuto cuenta. No solo atendemos una mente en crisis, sino que también está una vida en riesgo. Antiguamente se le conocía como hipocondriasis, las personas que eran capaces de generar síntomas a partir de sus creencias. Hay embarazo psicológico, inclusive puede haber gastritis, colitis nerviosa, etcétera. Hay muchos trastornos que ahora se consideran psicosomáticos. Y aquí es donde entra la ansiedad y el estrés. Cada uno de nosotros está programado para que por lo menos una vez al mes puedas tener un shot de adrenalina o de cortisol. Pero entiendo que la gente o nosotros, de manera promedio, no nada más nos estresamos una vez al mes, que es para lo que estamos programados. Ocupamos más veces. ¿Por qué? Porque necesitamos entregar algo en el trabajo, porque no nos llega la quincena, porque tenemos que pagar la renta, porque tenemos que hacer varias cosas. Si esto se va sumando poco a poco, se genera entonces lo que conocemos como ansiedad. Y de eso viene. Aquí puse también algunas otras anotaciones de lo que sería la crisis psicológica y la atención en emergencias psicológicas. Espero también que de este taller puedan aplicarlos para ustedes mismos o también para una persona que necesite el apoyo. Es importante primero conocer de qué se trata la ansiedad y el estrés. Vamos a definir un poco lo que sería esta misma, ansiedad y estrés, las diferencias principales, y revisaremos algunas técnicas muy importantes que tienen que ver con la contención del mismo. Vamos a ver desde escucha activa, sin confrontar al paciente como tal, o también tenemos algunas técnicas de respiración, de relajación y sobre todo las más relevantes que son las de tiempo fuera, porque en una situación de crisis necesitamos hacer algo por ese paciente o esa persona que está sufriendo. A ver, en el último año, ¿alguien ha tenido ansiedad? Levante la mano. En el último año no le voy a preguntar más allá de, a menos de que lo quieras compartir, pero ¿alguien ha tenido ansiedad en el último año o en lo que va de este año? ¿Algún ataque de pánico? ¿Estrés? Sí, en el último año. ¿En el último mes? ¿En la última semana? ¿En las últimas horas? ¿Y la última es ahorita? ¿Sí? Ok, bueno. Está bien, bueno, nos va a servir esto. ¿Alguien quiere compartir cuál es su preocupación máxima en estos momentos? La mía es que se lleven lo mejor del taller y que se lleven la información. Esa es mi preocupación. No es mi ansiedad. Sí, adelante. ¿Está enfermo? ¿De qué está enfermo?
Es de operación. Ok, y está programada ya la operación. En curso. Ok, ok. ¿Eso te genera a ti estrés o te genera ansiedad? Ujú. La diferencia entre estrés y ansiedad de aquí puede partir. El estrés es porque hay un evento real que estamos esperando nosotros a resolver. El estrés es porque existe ese evento. ¿Cuál es el evento? La operación. La ansiedad, ¿qué sería? A diferencia del estrés. Que estés imaginando varios escenarios probables, de que va a ir bien y que lo conviertas inclusive en probabilidades. De eso va la ansiedad. Muchas gracias por tu participación. Esperamos que todo salga avante. Bien, pues la ansiedad como tal sería ese sentimiento de miedo de manera prolongada, a diferencia del estrés que es más corto y que sí se sabe la razón de por qué está haciendo. La ansiedad es la capacidad que tiene el cerebro para jugar con un sinfín de posibilidades y de probabilidades de que ocurra algo en una situación específica. Cuando es crónico, se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Ya sabemos que todos nosotros somos propensas y propensos a generar ansiedad a lo largo de nuestra vida, pero ya cuando se convierte en un trastorno, ¿qué cosas ocurren? ¿Cómo lo puedo revisar en mí? Y cómo tengo que estar controlado psicológicamente, psicosocialmente y también farmacológicamente a veces. Cuando hay dos respuestas del cuerpo que ya se están saliendo de nuestro control. La primera es el insomnio. El insomnio crónico por más de un mes, cuando estás durmiendo entre 4 o 3 horas o tienes varios despertares nocturnos, se está cronificando esa ansiedad porque está relacionada con tus pensamientos. Y la otra son las alucinaciones sensoriales. Alucinaciones sensoriales que viene desde sentir cosas que alguien no está sintiendo en el cuerpo hasta ver, escuchar y oler cosas que no están ahí. Esas son las dos determinantes que pueden estar entre un malestar de ansiedad y cuando ya se está convirtiendo en un trastorno. De hecho, los psicólogos sabemos que ese es el eje predominante. ¿Para qué? Para que puedas hacer la visita al farmacólogo, neurólogo o psiquiatra, pues de tu conveniencia. ¿Por qué? Porque lo necesitas. El cerebro ya no está respondiendo bien. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como con el desempeño en el trabajo, en la escuela, en lo familiar. La ansiedad y la depresión, sobre todo, también tienen una emoción que es como la principal barrera. Antes de que tú experimentes ansiedad y depresión, hay una emoción que te protege de caer en esas dos. ¿Cuál creen que sea? Una emoción también básica, que no sería ni ansiedad ni tristeza. El enojo. El enojo, gracias. Sí, el enojo es el que se pone enfrente de las otras dos emociones. Por eso es que comparten inclusive activación física. Tanto la ansiedad, el estrés y el enojo tienen un arousal. El arousal es esta activación que tiene tu cuerpo cuando lo estás sintiendo, cuando estás poniendo muy alerta, cuando de repente liberas adrenalina, cortisol y otras hormonas, también lo compartes con el enojo. El enojo es una emoción de protección. El enojo, no la agresión, porque también lo puedes llegar a confundir, que es lo mismo estar enojado que agredirte a ti o agredir a los demás. Es muy diferente. Una es una emoción y la otra es una conducta. Ok, ¿qué más podemos saber sobre la ansiedad? ¿Qué lo causa? Vivir varios eventos traumáticos. Este dicho de llover sobre mojado o una tras otra, prácticamente a todos nosotros nos ha pasado ese mal mes, ese mal año o esa mala semana, donde tienes que entregar algo y aparte no te han pagado y aparte recibiste una mala noticia. En verdad, yo siendo clínico desde hace más de 15 años, de repente llega algún paciente a mi consulta y nosotros tenemos la obligación ética de tener botox psicológico, prácticamente de que no se me note ninguna sensación de desesperanza, pero si hay unos pacientes que dices, ya, no, ya, ya vida, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ensañaste con este paciente como tal?
Y a veces ustedes también se pueden llegar a sentir así. Eso se refiere a vivir varios eventos traumáticos. Acumulación de estrés también te puede generar la ansiedad. De hecho, yo considero que la ansiedad es la evolución del estrés mal trabajado. El estrés mal trabajado se va a convertir en ansiedad, sí o sí. Los pensamientos rumiantes, recuerden qué es la rumiación. La rumiación es un concepto que viene de las vacas cuando están pastando y que están todo el tiempo como masticando, ¿no? Casi, casi como media hora el alimento del pasto, pues, o las hierbas. Y eso es rumiar, pero mentalmente es que parezca un remolino en tu cabeza de pensamientos que todos dirigen hacia el mismo punto. Eso se llama rumiación. Pues los pensamientos rumiantes te llevan a la ansiedad. Generalmente es como se concibe. Algo que no conoce la población universitaria y que a veces les llaman también relajantes son las drogas. El uso de drogas y alcohol genera depresión y ansiedad. Eso ya está más que estudiado. La cruda, la resaca como tal, es un evento depresivo, tanto inmunológico como mental. La cruda moral es un evento de depresión, de tristeza, etcétera. ¿Qué significa la euforia cuando consumes cafeína, nicotina y todo lo que termine en ina? Pues es un evento de ansiedad, también lo estás teniendo. Por lo tanto, cuando estás padeciendo de ansiedad, se te pide de la manera más comprensible que dejes tanto las drogas y el alcohol, porque eso lo va a cronificar. Eso no está bien. Y bueno, recordando un poco también el taller que se dio la semana pasada sobre crisis o emergencias, pues esos de darle un dulce a una persona, una coca bien fría o pan para el susto, no va con nosotros porque estamos hablando de una persona que está teniendo un shot de adrenalina, de cortisol, de glucosa, entre otras hormonas que vamos a estar revisando a lo largo de este taller. Pero que tú, a lo mejor desde tu desconocimiento, pretendes estabilizar a esa persona que quieres auxiliar. ¿Qué queda prohibido entonces en ello? El azúcar y todo lo que termine en ina, ¿verdad? Cafeína, nicotina, nada de ello va a ser funcional para un ataque o crisis de ansiedad. Otros trastornos mentales, de hecho la depresión es la que más se relaciona con la ansiedad. Personas con depresión regularmente tienen ansiedad y viceversa. La prevalencia, vamos, aunque aquí haya porcentajes, pues se puede leer muy sencillamente cuando dices el 100% serían 100 personas. Si aquí estoy hablando de que en la población mexicana actualmente 2025 entre 14 y 15%, estamos hablando de una persona de cada 10 puede presentar un trastorno de ansiedad. Por cada 10 personas que yo me encuentre caminando en la facultad, en donde sea, probablemente una de ellas haya experimentado un trastorno de ansiedad o esté teniendo malestar de ansiedad. Es alto. Y se estima que el 18% es para los niños. Entre los 8 y 11 años, que es un periodo crítico del desarrollo, es cuando más se puede generar los trastornos de ansiedad. Javier, ¿qué es lo que genera la ansiedad en un adulto? Una ansiedad mal manejada. ¿Qué está asociado con ello? El maltrato infantil, el abuso, el acoso, el bullying y también algo que llamamos ansiedad por separación. Recordando cuando nuestros padres se tenían que ir a trabajar y a lo mejor nos dejaban encargados con alguien, esa ansiedad por separación mal trabajada también puede llegar a un malestar de ansiedad más adelante y de manera futura. La prevalencia de la ansiedad mundial son significativamente mayores en mujeres que en hombres. Es un dato un poco escondido porque en realidad en nuestras culturas, todavía el día de hoy, a muchos de nosotros como hombres nos dijeron que no estaba bien llorar. O inclusive en tu grupo de amigos te empiezan a decir palabras despectivas cuando tú expresas tus sentimientos. Por lo tanto, esto que dice que es más en mujeres que en hombres, puede ser porque los hombres no van a reportar que están teniendo un problema emocional. También es por ello. Y ahora pasemos al tema del estrés. Este es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia y puede generar trastornos tanto físicos como mentales.
Recordemos con lo primero que empecé, que dijimos que era hipocondriasis, antes se le llamaba a la persona que era capaz de, que a lo mejor se inventaba una enfermedad y después ya sí empezaba a tener los síntomas. Y de ahí se deriva el trastorno psicosomático, las personas que tienen la capacidad de sentirse mal físicamente a través de sus pensamientos o emociones. La OMS define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para defenderse o para salir corriendo. Esa es la definición de estrés, pero a diferencia de lo que estamos aprendiendo ahorita de ansiedad, es que a lo mejor el estrés no tiene tanta rumiación, simplemente te pones estresado físicamente. Si tienes rumiación ante el estrés, por supuesto que esté evolucionando tu estrés a una ansiedad que no es tan fácil de controlar. Revisamos también un poco de lo que serían las causas. Es una respuesta a una causa externa. En el caso de la ansiedad, es a una respuesta interna, a tus pensamientos, a lo que estás pensando que va a pasar, eso es ansiedad. Pero esto a que tengas que entregar, pues mañana, o tenías que entregar para ayer una tarea y no te iba bien, eso es una situación estresante. Algo que prácticamente te pone entre la espada y la pared, se puede considerar un evento de estrés. Hay dificultades para realizar alguna actividad o un cambio brusco en el entorno. Todos hemos estado expuestos a los sismos y que ahorita de repente empezara pues, la alerta sísmica, más de uno de nosotros podría salir corriendo o enfrentarlo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque hay una respuesta real. En psicología podemos dividir dos tipos de pensamientos, los pensamientos racionales y los irracionales. Imaginen que, por ejemplo, se meten 1000 cucarachas en este momento y nos están rodeando a todos nosotros. Quien le tenga miedo a las cucarachas, seguramente ahorita de manera imaginaria experimentó una sensación de hormigueo en el cuerpo. Ese pensamiento es racional o irracional. No, no es irracional de la manera despectiva, simplemente es que como no existe el estímulo, pues entonces no hay manera de racionalizarlo. Por eso se convierte en algo irracional. Y muchas de nuestras ansiedades son por pensamientos irracionales. La diferencia principal entonces con el estrés sería que ahí sí está el evento y el estímulo. Como nos platicaron hace un momento, sí está la operación, a lo mejor en curso o está muy próxima y eso sí es un evento estresante. Prevalencias del estrés sí es más alta. De cada 10 personas que te encuentres, 4 probablemente tienen estrés o han tenido estrés en la última semana, en el último mes. Eso puede ser grave, sí, porque el estrés se considera un malestar emocional muy escondido que cuando se llega a acumular bastante es por lo que ocurren las crisis psicológicas, que de repente tenemos alumnos que no paran de llorar o que les falla la respiración, entre otras cosas. Es importante tener en cuenta que una crisis de ansiedad se puede detonar por toda la acumulación que va a tener sobre el estrés. 4 de cada 10 personas, eso es algo muy alto. La prevalencia de estrés mundial es significativamente también mayor en mujeres que en hombres, yo ya lo dije, porque probablemente son las que más lo reporten y les interese un poquito más su salud mental, a lo mejor que a nosotros cuando ya pues, llegamos a urgencias y tenemos un dolor de estómago o de colon terrible, es cuando ya nos dicen, ah, pues tienes colitis, ¿no? A la mayoría de los hombres. ¿Qué síntomas tiene? ¿Pensamientos o creencias? En el caso de la ansiedad, ¿te hacen sentir inquieto? ¿Pensamientos o creencias? ¿Esas probabilidades y posibilidades también te hacen sentir inquieta, inquieto? Síntomas físicos. Tienen que revisar si te mareas de la nada, de repente vas caminando, volteas hacia la izquierda, a la derecha y te estás mareando. Te falta muy rápido el oxígeno, te cansas con mucha facilidad, probablemente estés experimentando síntomas de ansiedad combinada con estrés. Puede haber cambios en el comportamiento, sí, porque ¿cuál es la emoción entonces que nos rescata de la ansiedad y la depresión? Empieza con E, que el enojo. Probablemente te vuelves más sensible y empiezas a tener conflictos con tus amistades,
con tu familia, en lo laboral, en lo educativo, porque es una emoción de rescate, pero ahí ya son las red flags de que probablemente estás acumulando bastante estrés y bastante ansiedad. Otros síntomas, como lo había comentado, pues el uso de cafeína, de azúcar, alcohol, cigarro, drogas y algunos medicamentos pueden incrementar tanto el estrés como la ansiedad. Muy recomendable para todos los que vayan a presentar exámenes, tengan que entregar algún proyecto, tengan que exponer al otro día. Por favor, no desayunes café con azúcar, porque si ya estás ansiosa y ansioso por lo que va a pasar a continuación, eso nada más lo va a cronificar. Muchas personas de repente consideran que el cigarro y el café te mantiene atento, te despierta, pero sí, en una persona que no tiene ansiedad y que no tiene estrés. Y aparte no es como una cajetilla, ¿verdad? De cigarros. A lo mejor no estoy haciendo apología al consumo, nada más estoy platicando sobre los pensamientos que llega a tener alguien que llega a consumir. Es que a mí me despierta y me pone más atenta, me pone más atento. Pues no, eso despierta mayor ansiedad. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer cuando una persona está entrando en crisis de ansiedad? Preguntarle a sus amistades o preguntarles a alguien que la haya visto a esa persona si ya desayunó, si sabe si durmió bien, que si tomó café, si fumó, todo eso lo tienes que tener tú en cuenta para la hora de atender la crisis como tal. ¿Hasta el momento hay alguna duda? Diferencias entre crisis de ansiedad y de estrés, pues son muy pocas, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias a las que te puede llevar tanto el estrés como la ansiedad? Depresión, otros trastornos de salud mental, abuso de sustancias, problemas para dormir, dificultad para tomar decisiones, aislamiento social, problemas en la escuela y el trabajo, mala calidad de vida, problemas digestivos o intestinales. Sépanse que antes se hablaba mucho nada más de colitis nerviosa, pero en el momento tenemos tanto vómito, estreñimiento, diarrea y gastritis nerviosa. Eso entra en el cuadro de todo el síndrome de intestino irritable. Hay muchos estudios que ya lo respaldan. Y hay personas que pueden padecer de esto, inclusive hasta náuseas nerviosas, eso es como muy clásico. Esto también es importante ya a nivel físico, claro que puedes llegar, si tienes alopecia, se va a incrementar a través de la ansiedad y del estrés, trastornos alimenticios, alguien que de repente llega a comer bastante o también hay anorexia nerviosa o trastorno por atracón. De repente nos dan unas ganas inmensas de seguir comiendo aunque ya estemos llenos. Disfunción sexual, bajo líbido, por supuesto, enfermedades cardiovasculares, claro que hay una alteración en el músculo cardíaco, hay problemas de memoria, los tics nerviosos los conocemos, pero hay uno muy presente cuando está asociado a un trastorno ya de ansiedad que es el parpadeo involuntario, que de repente o alguno de tus dos párpados empiece como a hacerse hacia arriba y hacia abajo, ese es un tic nervioso, lo cual te está señalando que ya necesitas o descanso o ir con tu psicólogo de preferencia. Yo considero que de aquí lo más complejo sería la ideación suicida, porque sí, la ansiedad y el estrés te pueden orillar a ideación suicida, y sobre todo si estás bajo el influjo de alguna droga. Eso lo facilita. Recordemos que las drogas lo único que hacen es la inhibición de la toma de decisiones y que todo se te vuelva más fácil. Puedes bailar cuando no bailabas, puedes cantar cuando no cantabas, o puedes tener problemas con alguien simplemente por lo que estás pensando, que están pensando de ti en una situación como en una fiesta, por ejemplo. En síntesis, estrés, ansiedad. Ahí tenemos que el estrés puede ser a corto plazo, la ansiedad puede permanecer. En el estrés hay una amenaza reconocida y en la ansiedad regularmente no hay una amenaza reconocida. Se puede generar por pensamientos irracionales, es decir, donde tú no tienes evidencia de que vaya a ocurrir algo, pero aún así lo estabas ideando. En respuesta a este tipo de estrés o ansiedad que llegues a generar, puedes tener mal humor, intranquilidad, tensión, soledad, mareos, náuseas, pensamientos de ansiedad, nerviosismo, sudoración, pero vean cómo en la parte del medio comparten algo que yo les comentaba que se llama arousal físico. Arousal físico, ritmo cardíaco más rápido, respiración más rápida, diarrea o constipación.
La constipación, ¿a qué evoluciona? ¿A qué enfermedades estomacales conocemos entonces nerviosas? Principalmente es la colitis. Y ahorita expliqué que también estaba gastritis, diarrea, estreñimiento, vómito, náuseas. Eso es lo que se tiene que revisar en una crisis psicológica también. El punto que está en medio es sumamente relevante para atender a alguien en crisis de ansiedad o alguien que tenga un desbordamiento emocional también por un episodio maníaco depresivo. También existe eso, una persona que de repente está muy eufórica, pero de repente ya también puede ponerse muy triste en cuestión de segundos. De repente quiere hacer las cosas y de repente ya no. Eso puede ir acumulándolo para que se genere una crisis de ansiedad o de estrés. Y bueno, entendiendo la crisis, en el momento que estás teniendo una crisis o un ataque de ansiedad y estrés, pasa lo siguiente. Por ahí vieron que viene la señal eléctrica desde el cerebro. El cerebro es donde tenemos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Viene la señal eléctrica y luego cae en algo que se llaman glándulas suprarrenales que están de amarillo. Esas glándulas suprarrenales tienen la capacidad para mantenerte alerta. Van a generar principalmente entre 3 y 4 hormonas que se relacionan con ansiedad y con estrés. La más conocida por todo el mundo es la adrenalina. Adrenalina, ¿sí la conocen? Adrenalina. Cuando te subes a un juego de la feria o, bueno, no es necesario que vayas a la feria, sino vas en algún transporte público de aquí de la Ciudad de México y parece juego de feria, ¿verdad? Cuando se va carrereando con los demás. Seguramente tú estás ahí sintiendo un poco de adrenalina. Pero antes de la adrenalina hay todo un bastión de hormonas que te defienden para que no llegues al shot de adrenalina. ¿Cuál es ese bastión de hormonas que te defienden? El principal se llama aldosterona. Es la primera capita. Hagan de cuenta que aquí, en esta glándula suprarrenal, la cáscara, va a estar regulando algo que se llama aldosterona. La aldosterona lo que regula es el nivel de sal de todo tu torrente sanguíneo. ¿A quién le quitan la sal? ¿A qué tipo de persona? ¿Con qué enfermedad? A los hipertensos. ¿Qué genera la sal? Hipertensión. No la enfermedad como tal, pero lo que hace es que te vuelvas más alerta, como el cuento de Caperucita. Para verte mejor, para escucharte mejor, para correr mejor, necesitas sodio. Así es como se le conoce. Sodio, sal. La aldosterona es una de las primeras hormonas afectadas. Número 2, tenemos al cortisol, conocidos por muchas personas también. El cortisol es la hormona principal del estrés. Pero lo que va a hacer el cortisol va a estimular el hígado, está de este lado, va a estimular el hígado al nivel de que el hígado tenga que elevar la glucosa que tienes en la sangre. ¿Para qué necesitamos shots de glucosa? Bueno, ¿para qué generalmente nos comemos un chocolate o de repente una coca? ¿Para qué nos sirve eso? Para estar más alerta, para tener más energía. ¿No? Dice, cómete un chocolate, no has desayunado, se te bajó la presión, cómete un chocolate, etc., etc. Para eso nos va a servir. Pero en una persona ya de por sí ansiosa también va a estar el cortisol relacionado con azúcar. ¿Y a qué personas le quitan el azúcar principalmente? Prediabetes, diabetes o también resistencia a la insulina como tal, porque esto se está desequilibrando también en el cuerpo cuando estás teniendo un problema de ansiedad. Las últimas dos hormonas, bueno, la tercera es la testosterona. ¿Para qué sirve la testosterona? Para volverte te puedes volver muy agresivo con testosterona. Un exceso de testosterona hace que tengas conductas inclusive agresivas. Y finalmente, antes de llegar a la adrenalina, primero recorrieron todas esas hormonas. La próxima vez que se pongan ansiosas, ansiosos, estresadas y estresados,
ya saben todo lo que está pasando en su cuerpo. Y que yo se los dije, están programados. ¿Para qué? Para que una vez al mes tengan estos shots. ¿Se imaginan que van a un bar y de repente llega el mesero con esta charolita de shots? Pues ustedes cuando están teniendo estrés y ansiedad, se están tomando 4 shots. Aldosterona, cortisol, testosterona y adrenalina. Pero así, en menos de un minuto. ¿Cómo vas a acabar? Nadie lo relacionó con el alcohol, ¿verdad? No. Eran shots de hormonas donde te pones súper intenso y eso es lo que está pasando en una situación de crisis emocional. Esto también pasa en la depresión, sí, porque la depresión está relacionada con la ansiedad. La depresión genera también ansiedad cuando estás teniendo una crisis, de que no vas a poder controlar tus pensamientos. Inclusive, fíjense que hay personas que tienen ansiedad a tener ansiedad. Eso ha de ser una pesadilla porque es un círculo vicioso. Tienes ansiedad de tener ansiedad, entonces al menor ápice de que tengas ansiedad, ya te estás poniendo ansioso porque te estás poniendo ansioso. Es un conjunto de creencias irracionales. ¿Qué pasa a nivel físico antes de pasar con las técnicas? Ahora sí. A nivel físico, lo que hacen esas hormonas es elevar tu presión arterial. Por eso es que puedes tomar la presión arterial de una persona en crisis. Aquí en la facultad, pues tenemos la ventaja de que está el servicio médico al lado del consultorio principal de psicología. Y ahí el médico nos puede ayudar a tomar tanto el nivel de frecuencia cardíaca como de oxigenación y de presión arterial. Necesitamos revisar que esa persona no empiece a tener un daño en el miocardio. ¿Qué vas a hacer? Le vas a medir su presión arterial si tienes la disponibilidad o si te pasa en casa, pues es muy común ahora ya que casi todo el mundo tenga un baumanómetro, que son estos que te miden la presión arterial. Yo recomiendo los que vienen más bien aquí en la parte del bíceps, que te lo pones aquí y te lo mide. Los niveles, pues ya creo que los revisamos también hace una semana en el taller de atención en crisis o emergencias. ¿Qué le va a pasar? Al corazón va a bombear, va a tratar de mandar mucha sangre a todo el cuerpo para que te puedas defender o puedas salir corriendo. Ese es el cuento de Caperucito otra vez. Para correr mejor necesitas mucha sangre. ¿Qué necesitas para estar muy alerta? La glucosa. Y si hay una amenaza que sí se convierte en real, necesitas agresividad. Y ahora, para que puedas salir corriendo cuando nunca has hecho ejercicio, pero de repente te sale un Rottweiler o te sale un perro de esos de pelea, te está correteando, ¿qué necesitas? Adrenalina, para que tú, que no eres deportista, puedes salir corriendo mucho más rápido que, que cualquier persona que sea maratonista. Y lo que pasa a nivel ya más interno, sí se lo lleva el segundo cerebro, que es conocido, los intestinos. El estómago, el hígado, esto que lo conocemos como el colon, el intestino delgado, todos ellos también tienen presión arterial, una presión arterial que debe de mantenerse constante, porque en situaciones de estrés y de ansiedad no tenemos hambre, o de repente si llegas a un evento muy crítico, o puedes devolver la comida que te habías comido, o te puedes hacer en los pantalones, porque depende de tu proceso de digestión. Si tu comida se encuentra ya a nivel colon o si se encuentra todavía en el estómago, pues ahí viene la respuesta de si viene el vómito, las náuseas o si de plano te pudiste hacer del baño por un tipo de incontinencia tanto urinaria como ecoprésica. Eso es lo que pasa. El segundo cerebro, que le consideran a los intestinos, es súper importante dentro de la regulación de la ansiedad y del estrés. Si entendemos esta crisis, podemos ayudar a la otra persona. O sea, lo menos que tú puedes hacer cuando llegue contigo, cuando tú estés ahí atendiéndola, es tratar de entender lo que le está pasando exactamente y tratar de sacarle la sopa de lo que está pasando por su cabeza. Lo primero que tienes que hacer en una situación de crisis es irte a regular tanto su temperatura periférica, a no incrementarle la ansiedad dándole nicotina, cafeína o azúcar, pan para el susto, por ejemplo. Eso no lo puedes hacer porque ya tiene un shot, ¿no? Ya no necesito.
Si el cuerpo te viera por dentro, te diría, no, gracias, ya tengo. Cuando dices, oye, te voy a restablecer, ¿qué vas a hacer entonces? Y hay una serie de técnicas que nosotros llevamos a cabo, pues tanto en la clínica, los psicólogos, y es lo que queremos compartir el día de hoy para ustedes. Si hay una persona en crisis, lo más viable es que puedas tener a lo mejor algún médico que pueda checar tanto su ritmo cardíaco, su presión arterial, entre otras cosas, y que esté vigilando o monitoreando también cómo va su presión arterial, porque hay muchas personas que tras la falla del oxígeno, porque también se incrementa el ritmo respiratorio y el cardíaco, dejan de respirar y no pueden hablar bien, como que se están ahogando solitas cuando tienen una crisis de ansiedad. Es necesario no intentar que el paciente luego te diga, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Casi casi te va a decir, no me estás viendo, no puedo hablar y necesito asistencia. Una asistencia, un psicólogo puede dar asistencia médica de primeros auxilios, claro, primero regulando la temperatura periférica y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Hay estos geles, bueno, sí conocen estos geles que se pueden meter al congelador y que permanecen durante mucho tiempo fríos. Esto yo se los encargo a mis pacientes que de repente lo traigan en un termo, así bien enredado, o en un termo o en algo que lo pueda mantener. Porque ante una crisis de ansiedad lo primero que tienen que hacer es ponerlo sobre la frente, como nuestras mamás nos curaban la temperatura alta. Sobre la frente, va sobre la nuca o prácticamente lo dejas caer a la espalda. ¿Les han metido un hielo en la espalda? ¿Cómo se siente? Como que reaccionas, vuelves en sí. ¿Sabe por qué es tan importante regular con hielo? Esta es la técnica más importante, la de la regulación con hielo, porque el cerebro deja de pensar en el evento que le está traumatizando y se enfoca y dice, hay alguien me quiere hacer daño. Y ese que me quiere hacer daño, pues está muy frío. Primero vamos a concentrarnos en lo frío y luego regresamos contigo, le dice a partes del cerebro que se encargan de ello. Lo pueden hacer con hielo. Ok, no tienes hielos. Puedes traerte una toallita pequeñita, igual de este tamaño. Puedes ir al baño a humedecerlo y así como nos curaban también la fiebre. Te lo pones sobre la frente, sobre la nuca o lo dejas caer hacia la espalda. Eso te va a ayudar muchísimo con un paciente que tiene crisis de ansiedad. No intentes hacerlo hablar, porque ¿qué estamos hablando ahorita? Que le está fallando la respiración, seguramente el pulso está muy elevado y lo único que vas a hacer es que se ponga más ansioso. Por eso es que a veces una crisis psicológica, aunque tú trataste de ayudar, se convierte en un caos y te puede durar hasta 1 hora en que puedas contener a un paciente que está teniendo estas características. Aquí también yo había traído un baumanómetro, este es digital y ya te manda los datos al celular por Bluetooth. Este es el que va aquí y estar monitoreando, a lo mejor dejárselo al paciente, a la persona que necesite la asistencia. Si alguien nos está escuchando en servicio médico o enfermeros, lo pueden hacer, tener su baumanómetro y estar checando constantemente la presión arterial de la persona. Y estos que también se los recomiendo a mis pacientes son los gorros antimigraña. No sé si los conozco, estos. En la parte de enfrente traen como ese gelecito y ya nada más llegas y te lo pones cuando estés teniendo una crisis de ansiedad. Si se dan cuenta, el taller es tanto es autogestivo, porque ¿qué vas a hacer tú en una situación de crisis? O cuando tienes enfrente que alguien está pasando por una crisis. Justamente, ¿qué estamos haciendo con esas técnicas? Que lo que pasa en el cerebro se quede en el cerebro, porque el cerebro al sentirse atacado por medio de hielo, va a tratar de frenar esa información que le está mandando a otros órganos que están más abajo. Lo va a tratar de frenar y le vas a hacer muy bien a esa persona. Pero no es la cura, ¿no? Porque si no, imagínense, seríamos millonarios los que trabajáramos nada más con tiempo fuera y que sería la cura de los ataques de pánico y de ansiedad. Recuerdo muy bien también el pasado taller donde nos dijeron, el que está asistiendo a la otra persona no debe demostrar gestos de preocupación excesiva, porque ¿cómo se va a poner la persona a la que estás asistiendo? Peor, tensa.
Dice, no, pues sí me estoy muriendo, ¿verdad? Y él, sí, sí te estás muriendo. Imagínate, le estás asistiendo y si no, pues dale paso a alguien que pueda asistir a esa persona. Eh, Generalmente cuando se te acerca alguien en crisis, ¿qué puedes hacer? Atención plena a todos sus sentidos, observar jadeos, fallas de respiración, porque así ya vas a saber qué poder hacer. ¿Qué más puedes hacer en este caso? Escuchar activamente si quiere hablar la persona, no forces a hablar, por lo que ya expliqué hace un momento. Debes de tener contacto visual si te lo permite. A veces son personas con ansiedad que nada más te ven tantito y están volteando hacia otros lados. Respeta ese espacio. Regularmente yo considero que a unos 2 metros o 1 metro de distancia está bien. De preferencia que la persona puede estar acostada o sentada. De pie no, porque es un tipo de semicardio. O sea, si ya el corazón está acelerado, estar de pie genera un poco de calorcito. Entonces eso mejor que esté sentado o que esté acostada la persona. Una postura abierta, mantener una postura muy relajada y abierta. Tú te das cuenta cuando te empiezas a estresar también o te pones ansiosa, pues regularmente como que los hombros van hacia arriba, ¿no? Como que te pones modo aprensivo. Inclusive como un oso prácticamente, cuando quiere atacar, ven que se pone como que se cuadra y toda esta parte se empieza a hinchar. Eso es una respuesta evolutiva que nosotros tenemos para hacerle frente al peligro. Reflejo, cuando ya quiera hablar la persona contigo, tienes que parafrasear. Parafrasear es hacer un pequeño resumen de lo que te acabo de decir, no es arremedar. Parafrasear es, ok, entonces estabas de ese lado. ¿Y qué estabas haciendo? Ya cuando empiece a hablar la persona, no antes. Clarificación, pedir aclaraciones para asegurarse de entender correctamente y una vez que recuperes a la persona, trata de ubicarlo en tiempo y espacio. Le preguntas, ¿dónde estás? Ahorita, en este momento, ¿dónde estás? Más o menos, ¿qué hora es? Para traerlo al aquí y a la hora. Si ves que empieza a decir, no, es que no sé dónde estoy, seguramente está teniendo algo que en psicología le llamamos como blackout. Un blackout es hasta una pérdida de memoria por falta de oxígeno en el cerebro. Por lo tanto, eso ya requiere, ahora sí, el taller pasado que es de atención a emergencias. Y puedes contactar al 911 y pedir una ambulancia. Eso es muy importante. Recuerden con la frase que comenzamos, que estamos salvando una vida porque una vida también es la mente. No juzgar, evitar juicios y críticas. ¿Alguien ha tenido una crisis de ansiedad o de estrés en frente de sus padres o de hermanos? ¿O alguien que se empieza a reír más bien de lo que te está pasando o te empieza a juzgar y te empieza a decir, es que es por tu culpa, es que te dije que hicieras esto, es que si no hubieras comido eso y te empieza a juzgar, eso no sirve en ese momento para una persona llena de adrenalina, cortisol, glucosa y todo lo que ya expliqué. Mostrar 100% empatía, comprensión y compasión hacia los sentimientos y experiencias de la persona que está acudiendo a nosotros. La escucha activa, esto lo generamos más en psicología, pero todos los seres humanos tenemos esa capacidad de escuchar a la otra persona sin interrumpirla. Todos tenemos esa capacidad, nada más vigilen lo que no lo estén haciendo en una situación de crisis con un familiar, con un amigo o con una persona desconocida que esté entrando en crisis. Fíjense qué patrones hay alrededor de toda la escena, entérense regularmente aquí en la facultad si son personas acompañadas. Preguntarle a las amistades, a las personas que estaban con esa persona, cómo lo vieron, si se desmayó, si se golpeó en la cabeza, toda esa es información muy importante para ustedes. Es esencial tener la atención en crisis. ¿Para qué? Para fomentar tanto la autoexploración y el crecimiento personal, identificar esos patrones que les comentaba y también validar la información, no la crítica y el regaño que a veces nosotros llegamos a sentir con la pregunta que les hice hace un momento. Primer técnica que tenemos que llegar a hacer. Ya hice un ligero spoiler con lo del hielo, pero en sí el tiempo fuera es de la siguiente manera. Cuando estamos
entrando en una discusión o cuando estamos entrando en una discusión interna que es la ansiedad o cuando tenemos ya un brote de estrés con todas estas hormonas, te recomendamos el time out. El tiempo fuera es salirse 5 minutos de la situación. O sea, te tienes que salir de la habitación, a lo mejor te tendrías que bajar del autobús, te tienes que salir del salón de clases, pero nada más durante 3 o 5 minutos. No estoy haciendo apología a que hagas un tiempo fuera eterno, ¿verdad? Que digas, ah, ya me aburrió la clase, voy a hacer mi tiempo fuera y me voy todo el día y ya regreso mañana. Eso no es un tiempo fuera. El tiempo fuera es que puedas regresar al mismo lugar donde se te originó la ansiedad y el estrés para ver si ya estás más tranquilo. El time out es de 5 minutos máximo. Lo puedes combinar con diferentes estrategias. La más efectiva, y mis pacientes, si me están viendo, no me dejarán mentir, es la de los hielos. ¿Qué queremos generar con los hielos? Un corto circuito, exactamente en una estructura del cerebro que tiene cierto nombre científico llamado hipófisis, para que no se comunique, para que no se comunique con las glándulas suprarrenales. Hacemos un corto porque el cerebro va a estar enfocado en calmar esa distracción, ese frío. Y más allá del hielo sobre la frente o sobre la nuca, o que te dejen caer un hielo en la espalda, eso sí es bien maldoso, ¿verdad? Eh, pues a mis pacientes les digo, vas a llegar a tu casa y vas a hacer hielitos chiquitos, porque de repente quieren tener de estos hielos tamaño estándar, eso no cabe en la boca como tal para masticarlo, inclusive hasta te puedes lastimar. De los hielitos pequeñitos vas a agarrar 3, te sales del lugar de donde estés y los empiezas a masticar. ¿Qué vas a hacer con el paciente que esté en crisis? Lo mismo. Llega contigo y a lo mejor consigues una franela, consigues un trapo o papel del baño, lo humedeces, lo pones en la frente, en la nuca. Pero lo que más me está funcionando ahorita con mis pacientes son los hielos. Ahora, hielos. ¿Cómo hacemos entrar al cerebro en una contradicción cuando los hielos tienen sabor? Sin azúcar, ¿eh? Recuerden, sin azúcar, pero que tienen sabor. Haces hielitos de algo que sea light o que no tenga azúcar, los metes al refri, tu sabor favorito, y vas a hacer entrar al cerebro en una disociación tan grande que dice, esto está frío, pero me gusta. Y ya de repente el pensamiento que te llevó a la crisis o al ataque se empieza a desvanecer en esos 5 minutos. Repítase las veces que sean necesarias. Puedes hacer hasta 4 o 5 tiempos fuera. Aquí el reto es que entre más pase el tiempo, debe de ser de menos duración del tiempo fuera. Los primeros es de 5 minutos, el siguiente puede ser de 4, el siguiente de 3 y listo. Eso te ayuda de alguna manera a desconectar los dos órganos principales que se están encargando de todas las hormonas que ya dije hace un momento. Técnicas para cuando no haya hielos. Sí puedes tener un trapito, ¿verdad? Puedes tener un paño del tamaño que les enseñé ahorita para humedecerlo cuando sea posible. Bueno, pero no hay agua, no hay nada. No hay nada. Ahorita estoy en el camión y no hay hielos, no hay agua, no hay nada. Estoy teniendo un ataque de pánico. ¿Cómo puedes ayudar también a esa persona o cómo te puedes ayudar a ti? Bueno, consistiría en que puedas dar masajes o presionar tanto esta parte de la pantorrilla o apretar los puños durante 5 segundos y soltarlos, que eso ya viene en otra técnica en psicología. Porque eso te va a hacer distraerte como tal. Poner música también, algún género que te guste, alguna canción en específico que te guste ahorita, la pones en tus audífonos o la pones ahí en tu celular, aunque te volteen a ver feo, pues ya te concentraste en que te están viendo feo y a lo mejor no tanto en la ansiedad que estabas trayendo. Y el cerebro va a tratar de recuperarlo también. Mm, ¿Qué otras cosas de distracción podríamos emplear para cuando no hay hielos ni agua? ¿Qué más se les ocurre? ¿Cómo distraen sus pensamientos ustedes? Respiración, controlar mentalmente la reflexión, pero es muy difícil en una situación de crisis.
Algo para apretar, como una pelotita. Ok, exacto. Te lo recomiendo para crisis psicológica o de ansiedad, pero no tanto ya para que sea un hábito, porque si no se está reforzando también la ansiedad. O sea, para la crisis de ansiedad sí te puede ayudar a distraerlo. La otra puede ser una llamada telefónica a tu mejor amiga, amigo, familiar en quien confíes, pero que le hables por teléfono y que no le cuentes sobre el problema que estás teniendo, sino tienes que cambiar la conversación. También es ese tiempo fuera. Como que tú le cuentes de lo que desayunaste, de lo que hiciste ayer, ya no te fija tanto en el pensamiento que te está trayendo hacia la ansiedad. Tiempo fuera, time out. Mientras se está tomando el tiempo fuera, vamos a utilizar respiración diafragmática repetidamente y posteriormente se puede utilizar técnicas de distracción, hacer una actividad física, como caminar al aire libre o como les comentaba, poder hablar con alguien de otro tema diferente. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo fuera? 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Es lo que se tarda en restablecer la presión arterial, la respiración, la frecuencia cardíaca y otras cosas. Esto ya es como una cuestión más médica. Como lo comentaba aquí, en resumen, ayuda tomar agua fría, morder hielo. Morder hielo es el que más me está funcionando ahorita, sobre todo por un nervio que tenemos aquí que se llama trigémino, que se encarga tanto del ojo, la masticación y de la parte superior e inferior de la mandíbula. Entonces, como lo muerdes, llega a ese nervio que prácticamente se divide en tres y puede hacer que se disocie totalmente el cerebro. Una bolsa de agua congelada como estas que les mostré y ayuda a mejorar las reacciones ante el estrés, ansiedad, enojo y pánico. Sal y da un paseo, escucha música, pide ayuda. Cuando te sientas ansiosa o estresada, puedes hacer lo mismo, respirar profundamente, escribir cómo te sientes. Hay un psicólogo muy famoso en psicología que dice la palabra mata la cosa. Por eso también existe tanto el arte, la escritura y todo lo que nosotros tenemos que hacer con manipulación por medio de nuestras manos, de alguna manera es canalizarlo hacia la escritura. Eso va a funcionar muchísimo. Encuentra una distracción positiva y entre otras cosas. Bien. Técnica de respiración diafragmática. Como ya dimos todo el contexto de qué es lo que pasa con las hormonas y el cuerpo en general de esas personas que están padeciendo de las crisis, pues es necesario restablecer su respiración. Una respiración diafragmática es como respiran los bebés o los animales. Sobre todo que aquí tenemos muchos perritos en la facultad. No sé si han visto cuando están durmiendo cómo inflan toda la barriga y después la desinflan. Eso es una respiración diafragmática. Vamos a practicarla ahorita. ¿Me ayudan? Por favor, se ponen en una posición muy cómoda con piernas ligeramente separadas, unos 10 centímetros, ligeramente separadas, mano derecha sobre muslo derecho y mano izquierda a la altura de tu ombligo. La respiración que vamos a hacer ahorita es 3, 2, 3. ¿Qué significa eso? Metemos aire por la nariz 3 segundos, lo aguantamos 2 segundos y lo soltamos por la boca en 3 segundos, vigilando que no hagan esto. No levanten, por favor, los hombros porque esa no es una respiración diafragmática. Diafragmática es en esta parte. Van a sentir cuando meten aire, a ver, hagan una prueba, metan aire por la nariz, que el vientre se infla como un globo. Ahora lo sueltan por la boca, se desinfla. Esa es una respiración diafragmática. Hagamos 5. Lo pueden hacer con ojos abiertos, con ojos cerrados, como gusten, pero comenzamos. Metemos aire por la nariz, mantenemos, soltamos por la boca. Metemos aire por la nariz, mantienen, sueltan. Una más, metemos aire por la nariz, sueltan.
Metemos aire, sueltan. Quien guste cierre los ojos. Voy a hacerles recordar algo. Cierren sus ojos, por favor, los que puedan. Los que quieran y puedan. Metemos aire por la nariz. Sueltan. Meten aire por la nariz. Sueltan. Sigan respirando así, por favor, sin que yo se los diga. Recuerda ese último lugar que visitaste que te encantó, que regresarías una y otra vez. ¿Recuerdas alguna textura, algún clima? Tráelo contigo. Trae ese clima, esa sensación de alegría, tranquilidad, gusto. Metemos aire por la nariz, recuerden. Suelta. Metemos aire, sueltas. A tu ritmo. Recuerda también tu última buena acción de esta semana que tuviste con alguien. Trasládala a ese escenario. Del lugar donde estabas. Llévate esa buena acción contigo. Suelta. Metemos aire. Suelta. Te voy a pedir que frotes tus manos para que las empieces a calentar. Frota tus manos mientras metes aire por la nariz. Sueltas. Ahora ya puedes poner tus manos sobre tus muslos. Concéntrate en este espacio presente, ojos cerrados, porque ahora tienes que recordar tu último evento no tan bonito, algo que te haya pasado recientemente, lo cual te generaba o te sigue generando incomodidad. Te sientes incómodo con ese tema. Mete aire por la nariz, sueltas por la boca. Trata de combinar ambos pensamientos, el trágico con el lugar bonito que te gusta visitar y que irías una y otra vez. Trata de combinarlo mientras respiras. Lentamente ve abriendo tus ojos y ubícate en el tiempo presente. ¿Alguien se relajó? ¿Alguien se estresó? Lo que hicimos ahorita fue una confrontación cognitiva. Primero te relajamos, después metes una confrontación de algo por lo que estás pasando, pero el cerebro, como ya le metiste relajación, lo afronta de otra manera. Por eso es que a veces te recomiendan la meditación, que tengas, puedes tener yoga, puedes tener meditación,
reflexiona al principio porque ya vas modo teflón a lo que te vaya a pasar durante el día. Y ese modo teflón hace que se te empiecen a resbalar también la adrenalina, el cortisol, la aldosterona y la testosterona. Puedes afrontar mejor esa situación. La técnica en sí se llama respiración diafragmática, pero puedes hacer una técnica de respiración natural completa, lo puedes acompañar con imaginería como esta o con una técnica de meditación. Las técnicas de meditación lo que tienen es la gratitud, autoobservarse, compararse a lo mejor con un bosque, con el mar, con un río y que cada parte de tu cuerpo vaya siendo parte también de ese escenario. Eso es lo que hace la diferencia entre la meditación, pero muchos de nosotros no tenemos tiempo para practicarlo. ¿Cuánto se tiene que hacer esta respiración diafragmática para evitar una crisis más adelante? Y si me llega una mala noticia, empezarlo a practicar desde hoy, en la noche y en la mañana, cuando te vas a acostar. Esto te puede ayudar a que duermas mejor y a que despiertes mejor. Y cuando despiertas, quedarte unos 3 minutos en tu cama haciendo respiración diafragmática, en posición de mariposa, boca arriba y metiendo aire por la nariz, manteniendo y soltando. ¿Qué es lo único que vas a lograr con esto? Que no se secrete tanta adrenalina a lo largo de tu día que a lo mejor puede ser difícil. Como lo dije también en el momento que comenzamos la presentación, no te recomiendo ni azúcar ni cafeína como desayuno cuando tienes un evento muy relevante, porque eso o te pone atento, pero si ya tienes un problema de ansiedad te va a poner más ansioso. Nada de cafeína ni de nicotina. Lo que sí es que tienes que desayunar adecuadamente y tomar bastante agua para que te ayude en el control de esto. Cuando el diafragma se relaja, presiona los pulmones y el aire es expulsado al exterior. Lo que yo logré ahorita con ese pensamiento catastrófico que trajeron también aquí, los que me hicieron favor, eh, el cerebro dice, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Estás estresado por ese pensamiento o qué está pasando? Estamos utilizando una técnica que se llama habituación, que también es de psicología. No tratamos de esconder los pensamientos negativos, más bien los traemos, pero mientras el cuerpo está relajado, relajado, relajado. Esta es la posición correcta cuando estés de pie, también cuando estás sentado, pero se tiene que inflar el vientre y se tiene que desinflar cuando lo estés sacando. Ante crisis muy severas, yo les recomiendo que sea el de 2-2-2, porque un paciente que le falte el oxígeno no te va a poder hacer una respiración diafragmática correcta. Que meta aire, 2, lo mantiene también 2 y lo suelta 2. Si tú haces el de 3-2-3, va a ser un poquito más complicado. Inclusive la técnica correcta sería 3-7-8. La técnica correcta para una respiración profunda, pero eso ya es lo que van a hacer ustedes más bien a partir de hoy, ¿verdad? Antes de dormir y mañana al levantarse. Se van a levantar con más energía porque se están preparando para la batalla. ¿Qué beneficios tiene la respiración diafragmática? Reduce el dolor, se ocupa mucho en clínica del dolor. Ayuda a regular el ritmo cardíaco. Un ritmo cardíaco anormal es arriba de 100 o 110 latidos por minuto en una persona adulta joven o adulta de la mediana o tercera edad. Entre los 80 y 90 latidos por minuto es lo que deberías de tener. Reduce síntomas de ansiedad, reduce la tensión muscular y reduce el estrés. Bueno, dentro de la psicología hay algo que se llama reestructura tus pensamientos y piensa positivo. Eso no lo promuevo yo tanto. Yo con mis pacientes lo que hago es decir, en una paciente que está en crisis, le digo, ya que está tranquila, otra vez le comento, vuelve a pensar lo que te hizo pasar por esa crisis de ansiedad. De todas maneras, ya tenemos todo controlado, ya sabes que te va a ayudar el hielo, el trapo húmedo, la respiración, todo ya lo tenemos aquí armado, tenemos el botiquín de emergencias. Lo traen
Y yo trato de forzar al cerebro a que se acostumbre tanto a ese pensamiento que ya en el momento ya no duela. Algo que pueden ustedes practicar con eso que les duele muchísimo y que después les puede generar una crisis y se va acumulando, es del diario dedicarle esos minutos cuando se van a ir a dormir. No, yo creo que al despertar mejor, porque qué tal si les genera insomnio, mejor al despertar. En esos 5 minutos traigan el pensamiento caótico, pero mientras se están relajando. Y que no me está ayudando nada más la respiración diafragmática, pues ay, tengo hielos en el congelador porque me lo dijeron en el taller. No, pues voy por mis hielitos de guayaba, bien rico. Vas, los empiezas a masticar, se te va el pensamiento y luego lo vuelves a traer. Y listo. Si eso tú lo practicas durante 21 días con un pensamiento caótico, es muy probable que el cerebro se adapte tanto a él y ya no cause el malestar. Al final, nuestras abuelitas tenían mucha razón. El tiempo lo cura como tal, pero hay personas que por el alto sometimiento de estrés y de ansiedad no lo pueden curar de manera sin ayuda profesional. Y por eso es que estamos los psicólogos, los psiquiatras y los profesionistas de salud mental. ¿Conoces a alguien que esté pasando por estas situaciones? Ya sabes qué hacer, contáctanos. Al final dejamos también ahí nuestro correo electrónico para la asistencia que podamos dar. Y finalizamos con esta técnica que se llama relajación muscular progresiva de Jacobson. Esta técnica es de los 50, una técnica psicológica que también ayuda a combatir pues la fibrilación muscular que puedes llegar a tener por exceso de cortisol y aldosterona. Quedamos que la aldosterona es la que promueve el sodio. De repente ese sodio llega a los músculos y es lo que hace que te vuelvas muy rígido. O sea, que todos los músculos estén tensos. Y se crea esa técnica que se llama tensión-distensión. El concepto fundamental de tensión-distensión sería apretar el músculo que voy a enumerar ahorita que hagamos la práctica durante 5 segundos y los voy a contar y soltamos inmediatamente. Esa es la tensión, distensión muscular. Ayúdenme con su puño, por favor, el que quieran. Lo apretamos fuerte. 5, 4, 3, 2, 1 y abrimos. Se debe sentir como que algo se estira. Empezamos con algunos grupos musculares. Igual, la misma posición, piernas separadas, aproximadamente 10 centímetros. Manos sobre los muslos. Por favor, comiencen con una respiración, como les había enseñado. Metemos aire por la nariz, soltamos por la boca. Comenzamos con el primer grupo muscular, que es en la parte de la cabeza. Cuando hacemos cara de sorpresa, no se preocupen, no se van a arrugar, porque 5 segundos arruguen la cabeza hacia arriba. La frente. 5, 4, 3, 2, 1, bajan inmediatamente. Se debe sentir aquí algo, ¿no? Algo importante como, ya me relajé. O simplemente como me empiezo a sentir más flexible. Lo hacemos otra vez. Sorprendidos. 5, 4, 3, 2, 1. Sueltan. Ahora vamos con los ojos. Los apretamos, los cerramos y yo cuento. 5, 4, 3, 2, 1. Abran. Como ya están relajando este grupo muscular, les pido que lleven sus dedos índices a las sienes y empiecen a dar masaje en círculos, por favor. Para alguien que tiene dolor de cabeza, esto también le puede estar ayudando. Sobamos y metemos aire por la nariz. Soltamos por la boca. Bien. Otra vez los ojos. Cerramos. Fuerte. 5, 4, 3, 2, 1. Abrimos. Ahora, como si oliéramos algo muy feo, esta parte de la nariz, así como cuando hacemos que desagradable, hagámoslo, por favor. 5, 4, 3, 2, 1 y sueltan. Ay, esa me dolió un poquito, perdón. La otra, como cuando van al dentista, les dicen abran la boca grande para que podamos revisarte bien. Abran la boca, por favor, grande. 5, 4, 3,
2, 1, cierran. Excelente. Y aquí viene la más sabrosa de todas. Como ya relajamos toda esta parte superior, vamos con los hombros, pero 10 segundos. Vamos a darnos ese gusto. 10 segundos. Hombros hacia arriba como si no te importara nada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bajen. Hacemos círculos hacia atrás para reforzar y que el cuerpo después ya lo haga de manera automática, ¿verdad? Sin saber. Esto se ha de sentir muy bien. Otra vez, pero 5 segundos, los hombros. 5, 4, 3, 2, 1. Sueltas. Vamos con los bíceps. Yo lo voy a hacer con uno, pero ustedes con los dos, ¿va? Hacen posición así de fuertesotas, fuertesotes. 5, 4, 3, 2, 1. Sueltan. ¿Alguien se está sobre relajando, que haya bostezado, que sienta así? Sí, eso es. Yo no me molesto porque en la conferencia bostecen, ¿eh? Al contrario, les transmito paz. Me voy contento con eso. Puños, ambos. 5, 4, 3, 2, 1. Sueltas. Ahora te puedes estirar como tú que ese ya es libre, ¿no? Rompan filas, pues. La técnica que acaban de aprender se llama relajación muscular progresiva. Esa sí se puede hacer en el transporte, en el tráfico, cuando estás esperando un semáforo. Sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer en el salón de clases. Nada más trata de no dormirte. Pero en una situación de crisis, pues también ya saben que es otra técnica que le va a ayudar a su paciente que acaba de entrar en un agotamiento de 4 hormonas que presentamos aquí, a que lo recuperes muy rápido. Y no importa si te bostezas, no le vayas a decir, no me estás poniendo atención porque ya lo estás confrontando. No, ya se está relajando la persona porque acaba de tener, acuérdense, ese shot que te llevan en un restaurante. Recuerden, ustedes tienen que ver como en un bar donde esa persona se acaba de tomar un shot de adrenalina, de cortisol, de aldosterona y de testosterona. La relajación progresiva reduce esta tensión muscular y, por ende, tanto el estrés y la ansiedad. De antemano, yo les agradezco mucho su atención, su participación, de jugar conmigo un poco a lo de las técnicas y ya sabemos qué hacer con una persona que tenga una crisis. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas y si me ayudan a valorar el taller, la charla que les di, la plática, el conocimiento, todo eso, adelante. Yo gustoso. Y pues muchas gracias. Sí, 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 adelante. Gracias. Hay cargos que por default ya van a vivir en cierto estrés, personas que tienen trabajo que ya van a vivir en cierto estrés. Por ejemplo, un médico, ¿no? O un médico que internista, gente que está en emergencias, la gente que está trabajando en el Ministerio Público. Ya hay cargos que por la responsabilidad que tienes vas a vivir prácticamente en un constante estrés. ¿Cómo manejas? Hay un tipo de personalidad, ¿cómo saber si eres apto para ese tipo de trabajo? ¿Cómo gestionas esa parte, no? Sí, sí, muchas gracias. Qué pregunta tan interesante. Y tendría que ver con algo que es generalizable para todo ser humano. Yo lo primero que hago es una reversión de hábitos, sobre todo para los médicos que también atiendo a varios en consulta privada. Hay una reversión de hábitos de sueño, de higiene del sueño, también de lo que desayunan, comen y cenan y vigilar mucho esos momentos donde tengan que hacer inclusive sus colaciones y qué tipo de alimento tienen, porque sí, en efecto, como menciona, sí hay bastante estrés en esa población y también en nuestra comunidad universitaria cuando se acercan los exámenes. Es vigilar mucho tu ritmo de comida y el ritmo de sueño. Y también si un médico, yo sí considero que antes de que entren a la carrera, el lema, como el que hacemos aquí en la facultad, yo creo que también ellos lo hacen. Probablemente por ahí detectar si ya vienen con problemas de ansiedad o depresión,
que se empiecen a tratar, porque eso sí se puede cronificar con el estrés del día a día. Esa es una, y lo que comenté ahorita, a lo mejor te quita entre 5 y 10 minutos diariamente en que puedes aplicar estas dos técnicas, la de respiración diafragmática y tener la de tensión-distensión, pero siempre llevarte un trapito para poder humedecerlo cuando estés en situación de crisis o tener hielos. Generalmente eso le va a ayudar mucho a la población de salud mental. Gracias. ¿Más dudas? ¿No? ¿Todo claro? Bien. Pues muchas gracias. El aplauso es para ustedes. Ah, no, sí tienen. Adelante, adelante, perdón. Gracias, gracias. Es que no se ve aquí con la luz. Sí, bueno, dentro de mis funciones aquí en la FAD es pues instrumentar actas, ¿no? Es una situación que pone en estrés constante a la persona que estoy atendiendo. Muchas veces pues la persona pues al yo tratar de detallar el asunto, ¿no? Para poder atenderlo lo mejor posible, pues se ponen nerviosas porque les estoy volviendo a recordar esta situación, este evento traumático. Muchas veces me repiten y pues yo tengo que estar pues sacando datos, ¿no? Haciendo, vaya, haciendo el trabajo fino, ¿no? De sacar datos, extrayendo momentos. En estas situaciones, ¿cómo puedo pues también ayudar a la persona a que se relaje y a que eh, me, me pueda aportar los mayores elementos para yo poder hacer mi labor en pos de una buena convivencia dentro de la entidad universitaria? No, sí, excelente. Afortunadamente aquí contamos con los psicólogos como tal que te pueden apoyar en esa parte por si se sale la crisis, pero tenemos en cuenta que como estás haciendo tu trabajo, no puedes ir con cada uno que se te acerque que tenga un ápice de nerviosismo e ir a consulta psicológica en lo que tú estás trabajando. Pues una pequeña entrevista de si la persona ya desayunó, qué tal durmió, porque eso de alguna manera mengua la manera en que va a recibir la información. También revisar los jadeos constantes, eso es falta también de una buena respiración, probablemente se está poniendo muy nervioso. También puedes detectar cuando empiezan a mover ya sea la pierna, las manos, esto, o que de repente te ven tantito y se voltean. Voz temblorosa, eso ya te da como ciertas señas de que lo puedes escalar hacia el psicólogo. Y puedes comenzar tú también, te me haces muy empático, entonces seguramente lo profesas eso. Yo creo que eso no te haría falta, sino tener ahí a lo mejor unas tarjetitas de respiración diafragmática de cómo llevarla a cabo antes de todo lo que tengas que hacer, que ya sabes que no te quitan a veces ni 2 ni 3 minutos. Y la detención, distensión también para que se calme un poco. Ofrecer agua es lo que nosotros también hacemos constantemente en psicología, para de alguna manera si vienen muy nerviosos, pues eso es tanto un acto empático como de regulación homeostática. Mm, y creo que eso te puede ayudar. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Cuando ya una persona está a punto de suicidio, ¿qué se recomienda? ¿Estar todo el tiempo con esa persona en lo que le hacen estudios para ver realmente por qué tiene ese tipo de ansiedad que la llevó a suicidarse? ¿O qué se recomienda? Sí, y hay algo que se llama control de estímulos. Tenemos que, tanto medicamentos como cosas afiladas y todo eso, y estar en vigía constante con esa persona. Inclusive hay tutores o familiares, redes de apoyo que yo les recomiendo que se queden a dormir donde está la persona que está pasando por intento suicida o ideación, sí. Porque hay varios tipos de ideación suicida y el más complejo de todos es el de brote psicótico, porque en un arranque de ansiedad llegas a tener un blackout, no te acuerdas de lo que estás haciendo y te puedes tirar por la ventana, ¿no? O puedes hacer cosas caóticas, pero no bajo tu conciencia.
Por eso es muy importante control de estímulos. Qué buena pregunta, gracias. Bueno, buenos días. Sí. Yo tengo una pregunta en cuanto al descanso. O sea, considero que también va mucho de la mano el descanso junto con el estrés y la ansiedad. Entonces, mi pregunta es, hay ocasiones en las que considero que yo, y a mucha gente también les habrá pasado, que no pueden dormir sus 8 horas, que es lo recomendable. Entonces, ¿cuánto sería como lo mínimo que deberían de dormir para que justamente no lleguen como estos picos de estrés o de ansiedad por lo mismo? Sí, en adultos jóvenes, entre 18 y 30 años, se recomienda de 6 horas y media mínimo a 8. 6 horas y media a 8, pero debe ser de manera consecutiva. Si durante la semana más de 3 días no puedes lograr esas 6 horas y media, ya es una cuestión de que tienes que ir con un médico para que empiece a regular tu ritmo de sueño. Y también tener hábitos de sueño, eso es muy importante. Al ser adulto joven, probablemente puedes estar en el celular media hora antes de que te vayas a dormir y eso es suficiente para que ya no congenies el sueño o que tengas prendida la pantalla. Hay muchas personas que me dicen, no, yo la dejo prendida para aburrirme y me duermo. Pero no, se está sobreestimulando el cerebro y entonces es poco probable que se duerma. Puedes también, para dormir mejor, ejercer la respiración diafragmática que comenté ahorita o contar de 7 en 7, perdón, restar de 7 en 7 del 100 hacia atrás para que te puedas aburrir y dormirte también. Pero entre 6 horas y media y 8 es importante. ¿Con qué lo vas a compensar esa media hora que te faltó o hora y media que te faltó? Con la alimentación. Y que ese día que no dormiste tan bien, por favor, no se les ocurra glucosa y lo que termine en ina. Glucosa, cafeína, nicotina, no vas a creer que con eso te vas a mantener más despierto. Solamente va a cronificar y agravar el insomnio más adelante. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues un aplauso para ustedes que me acompañaron en este taller. Fuerte abrazo a todos y que tengan excelente día. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada agradecerles su participación, su asistencia. Recordemos que esta semana la Comisión Local de Seguridad tiene una serie de jornadas de capacitación. Es la continuación de la semana antepasada que tuvimos una primera sesión. El día de mañana tenemos ejercicio de simulacros y sismo. Pues los invitamos para que estén con nosotros. Es igual a las 10 de la mañana y termina a la 1. Recordemos que también pueden firmar su asistencia para el reconocimiento de la asistencia. Afuera está pegado el QR y bueno, pues muchas gracias al capacitador. Un aplauso también para él y pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos.